Un millonario y sus 3 hijas. Un director ejecutivo millonario le dijo a su esposa: «No quiero saber nada de ti». 5 años después, lloró al verla con sus 3 hijas. Jason White había construido su vida en torno a la idea de que nada importaba más que el éxito. Cada mañana se despertaba antes de que saliera el sol. Se vestía con el mismo traje azul, perfectamente hecho a medida, y revisaba su calendario con la misma frialdad que lo había convertido en millonario antes de los 30. La gente de su empresa lo admiraba, le temía y nunca cuestionaba sus decisiones. A él le gustaba así. El control era su única medida de éxito y se negaba a que el sentimentalismo lo ralentizara. Incluso en casa, a donde regresaba tarde todas las noches, las paredes eran tan limpias e impersonales como las salas de conferencias donde pasaba sus días. La única pizca de ternura que quedaba en su vida era Ada, y a veces pensaba que le guardaba más rencor por ello que amor. Ella lo esperaba despierta en la sala, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros, sus ojos azules cansados, pero esperanzados. Él casi nunca recibía esa esperanza, con algo que no fuera fastidio. Una noche, ella se levantó tan pronto como él entró, sosteniendo algo en sus manos. Él pudo notar que estaba nerviosa. Su voz era suave, casi de disculpa, cuando dijo que tenía algo que decirle. Él no se sentó. No dejó su maletín. Simplemente esperó, preparándose ya para otra conversación para la que no tenía tiempo. Cuando ella dijo que estaba embarazada, él no sintió lo que ella obviamente esperaba que sintiera. Ningún arrebato de ternura o anticipación, solo una sorda sorpresa de que alguien más hubiera tomado una decisión sin pedirle permiso. Por un momento, se miraron en completo silencio. Él vio su sonrisa flaquear, vio sus ojos llenarse de preguntas que sabía que no quería responder. Antes de que ella pudiera volver a hablar, él negó con la cabeza. Su voz era plana y fría cuando pronunció las palabras que se quedarían con ambos para siempre. «No quiero saber nada de ti». No gritó, ni siquiera sonó enfadado. Eso, se daría cuenta mucho más tarde, fue la parte que más le dolió a ella. Lo dijo como si ella fuera un problema que podía tachar de su lista. Ella no lloró. Simplemente se quedó allí de pie, sujetándose el vientre, con los labios entreabiertos como si estuviera tratando de respirar a través de un dolor para el que no se había preparado. Él se dio la vuelta, diciéndose a sí mismo que era la decisión correcta. Se convenció de que ella estaría mejor sin él, que era demasiado tierna para la vida que él pretendía llevar. Esa noche, durmió en la habitación de invitados, diciéndose que necesitaba distancia para pensar con claridad. Nunca se dio cuenta de cuándo ella finalmente se acostó, ni de cómo se quedó despierta mirando el techo, con la mano apoyada protectoramente sobre la pequeña vida que él ya había rechazado. Por la mañana, ella se había ido. Ada se marchó antes del amanecer, sin que se pronunciara una sola palabra entre ellos. No se llevó mucho, solo una maleta, la pequeña cantidad de dinero que tenía en su propia cuenta y la tranquila e inestable esperanza de que, en algún lugar lejos de Jason, podría empezar de nuevo. Mientras el tren la alejaba de la ciudad, mantuvo una mano presionada contra su vientre, sintiendo el constante aleteo del pequeño latido del corazón dentro de ella. Se dijo a sí misma que no lloraría más por un hombre que podía mirarla y pronunciar esas palabras como si ella no fuera nada. Pero cuando cerraba los ojos, todavía veía la forma en que él le había dado la espalda sin dudar. Alquiló un pequeño apartamento en un pueblo más tranquilo, a 2 horas de distancia.
El edificio era viejo y olía ligeramente a hormigón húmedo. Pero el propietario fue amable y no hizo preguntas que ella no pudiera responder. Le compró una cuna de segunda mano a una mujer de la calle que también se había quedado sola. Esa mujer le entregó una bolsa de papel con ropa de bebé y dijo que rezaría por ella. Ada le dio las gracias y se fue a casa a desempacar en silencio. Trató de no mirar el espacio al lado de su cama, donde había imaginado que Jason algún día pondría su mano sobre su estómago y sentiría a su hijo patear. Los primeros meses fueron un borrón de náuseas y miedo. Encontró trabajo a tiempo parcial en una panadería, horneando durante la noche para poder descansar durante el día, cuando su cuerpo se sentía pesado por el agotamiento. Cada mañana se tocaba el vientre hinchado y susurraba que todo iría bien, incluso cuando no estaba segura de creerlo ella misma. No llamó a Jason. Nunca esperó que él fuera a buscarla. Lo único que se permitió esperar fue que algún día se sintiera fuerte de nuevo. Cuando las niñas llegaron al mundo, el personal del hospital se quedó mirando. 3 bebés idénticas, cada una un eco perfecto de las otras, todas con el mismo pelo rubio, que no era el suyo, y los mismos ojos azules claros, que siempre le recordarían a él. Ella las abrazó y lloró porque sabía que, por mucho que hubiera corrido, nunca estaría verdaderamente libre de Jason White. Pero también sintió algo más fuerte que el arrepentimiento. Sintió la feroz certeza de que ellas merecían más que su rechazo, más que su tristeza. Las llamó Lily, Cameron y Bella, nombres que había elegido en las horas tranquilas en las que se acostaba despierta y trataba de imaginar qué tipo de futuro podría darles. En los años que siguieron, Ada aprendió a hacerlo todo por su cuenta. Aprendió a estirar un sueldo para cubrir el alquiler y la fórmula para bebés. Aprendió a cargar a las 3 niñas por las escaleras cuando estaban demasiado cansadas para caminar. Aprendió a mantener la cabeza alta en el supermercado cuando los extraños preguntaban dónde estaba su marido. Por la noche, cuando las acostaba, a veces sentía un hueco vacío en el pecho y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al irse sin darle nunca la oportunidad de cambiar de opinión. Pero luego una de las niñas suspiraba en sueños y le buscaba la mano, y Ada cerraba los ojos y sabía que había hecho lo que tenía que hacer. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su dinero. Solo necesitaba seguir amándolas lo suficiente por los 2 padres. Y lo hizo. 3 años pasaron en un ritmo de pequeñas rutinas que ya no tenían nada que ver con el mundo de Jason. Ada se levantaba antes del amanecer para empacar 3 loncheras con un cuidado idéntico, atando cada pequeña coleta rubia con cintas a juego, cepillando las migas de los pequeños vestidos amarillos que nunca permanecían limpios por más de 1 hora. Las llevaba a preescolar todas las mañanas, una niña sosteniendo cada mano y la tercera saltando justo por delante, nunca al mismo paso. A veces Ada pensaba que esa historia la seguía como una sombra de la que nunca podría salir. Pero la mayoría de los días, simplemente no tenía tiempo para preocuparse. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que sus hijas se sintieran seguras y amadas, y nunca dudaran ni por un segundo de que eran deseadas. Por la noche, cuando las niñas finalmente estaban dormidas, ella se sentaba en el borde del sofá, estrecho, y cerraba los ojos contra el zumbido de la nevera vieja y el cansancio que se colaba en sus huesos. Rara vez se permitía pensar en Jason. ¿De qué servía? Probablemente estaba sentado en alguna oficina, en un rascacielos con vistas al horizonte de la ciudad, convencido de que había tenido razón
al enviarla lejos. Tal vez se había convencido a sí mismo de que ella nunca había sido importante, de que las niñas estaban mejor sin él. En sus momentos más oscuros, casi deseaba poder odiarlo lo suficiente como para olvidarlo por completo. Pero entonces escuchaba una voz somnolienta llamando «mamá», y el filo agudo de esa amargura se suavizaba en algo más triste y pesado. Nunca les habló a las niñas de su padre, más allá de la verdad más simple. Él había elegido no estar allí. Se negó a enseñarles a odiar a un hombre que nunca habían conocido. De vez en cuando, una revista de papel brillante aparecía en el estante del supermercado, con la cara de Jason en la portada. Ella siempre desviaba la mirada rápidamente, temiendo que si estudiaba la foto demasiado tiempo, comenzaría a imaginar lo diferente que todo podría haber sido. Los titulares siempre lo elogiaban, el brillante director ejecutivo que construyó un imperio antes de los 40, el hombre que nunca dejó que las distracciones personales descarrilaran su visión. Se preguntó si ella y las niñas eran las distracciones a las que aludían esos artículos. Se preguntó si alguna vez se arrepintió del precio de su éxito. Pero sabía que preguntarse no cambiaba nada, así que guardó esos pensamientos en el rincón más tranquilo de su mente y se negó a alimentarlos. Las niñas estaban creciendo en sí mismas, cada una con su propio mundo secreto. A Lily le encantaban las historias y se sentaba con las piernas cruzadas durante horas, hojeando libros ilustrados, con el ceño fruncido por la concentración. Cameron era la primera en trepar a cualquier cosa y la primera en reír cuando se caía. Bella era la que siempre se daba cuenta cuando Ada estaba cansada y se subía a su regazo sin decir palabra, apoyando la cabeza en su hombro. A veces se repetía una y otra vez que era mejor tener ese vacío que invitar a la clase de frialdad que Jason le había mostrado. Y sin embargo, algunas noches, cuando las luces estaban apagadas y el apartamento estaba en silencio, cerraba los ojos y admitía para sí misma que todavía extrañaba al hombre que creía que él podría haber sido. Pero a la luz del día, no había tiempo para el arrepentimiento. Solo había que preparar el desayuno, besar las rodillas raspadas, sujetar pequeñas manos al cruzar la calle. Ada eligió creer que todos los pequeños momentos de cuidado serían suficientes para llenar el espacio que Jason había dejado atrás. No esperaba volver a verlo nunca más. Ciertamente no esperaba que cuando lo hiciera, todo lo que pensaba que había aceptado se desharía en un solo latido. Era un sábado por la tarde normal, cuando la forma de la vida de Ada cambió sin previo aviso. Les había prometido a las niñas un pequeño capricho después de su cita con el médico. Así que se detuvieron en el centro comercial, a las afueras de la ciudad. Las niñas estaban mareadas de anticipación, sus pequeños vestidos amarillos brillando contra el pulido suelo de baldosas, mientras presionaban sus manos contra la vitrina de la panadería, debatiendo qué cupcakes elegir. Ada se quedó justo detrás de ellas, agarrando su gastado bolso de cuero y sonriendo levemente ante su parloteo. Casi no se dio cuenta del hombre que salía del ascensor al otro lado del amplio atrio. Casi no levantó la vista en absoluto, pero un instinto que no podía nombrar la hizo levantar la cabeza, y por un momento pensó que su mente le estaba jugando una cruel pasada. Jason estaba allí como si simplemente hubiera salido de su memoria y entrado en el presente. Se veía casi exactamente como lo recordaba, alto y sereno, su cabello rubio pulcramente peinado, sus ojos azules escaneando el espacio con ese familiar enfoque distante.
Lo único que había cambiado era la leve tensión en su expresión, la tirantez en las comisuras de su boca, que antes no estaba allí. Llevaba un traje azul impecable y se veía tan pulido, tan increíblemente fuera de lugar en este centro comercial de un pueblo pequeño, que Ada sintió que el aire salía de sus pulmones de golpe. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas al darse cuenta de que él la estaba mirando fijamente. Era demasiado tarde para fingir que no lo había visto. Demasiado tarde para darse la vuelta antes de que el reconocimiento amaneciera en sus ojos. Su mirada se posó en las 3 niñas pequeñas, alineadas ordenadamente frente a la vitrina, y ella vio el momento exacto en que él entendió. Su rostro se puso pálido, su boca se abrió como para hablar, pero no salió nada. El primer instinto de Ada fue reunir a sus hijas e irse. Había practicado este momento en su mente tantas veces. Siempre había imaginado que si él alguna vez aparecía, ella sería capaz de marcharse sin dudar. Pero ahora que él estaba aquí, de carne y hueso y visiblemente conmocionado, se encontró incapaz de moverse en absoluto. Sus manos se apretaron alrededor de la correa de su bolso. Sintió un sofoco caliente de ira subiendo bajo su piel, seguido de algo más peligroso. El dolor de todos los años que había pasado, deseando que a él le importara lo suficiente como para buscarlas. Las niñas sintieron su quietud y se giraron para ver qué estaba mirando ella. 3 pares de ojos azules idénticos a los de Jason se levantaron para encontrarse con los suyos al otro lado del suelo pulido. Lily fue la primera en hablar, su voz clara y curiosa. «Mamá, ¿quién es ese hombre?» Jason se estremeció ante la palabra, como si golpeara un lugar donde no estaba preparado para sentir. Por un instante, Ada lo odió por atreverse a parecer herido, por dejar que esa única sílaba lo sacudiera cuando él se había marchado sin mirar atrás. Ella tragó con fuerza, sintiendo que su compostura se escapaba. Enderezó los hombros y puso una mano suavemente sobre la cabeza de Lily. Su voz firme a pesar de que su corazón latía tan rápido que pensó que podría desmayarse. «¿Es alguien?» Pudo ver la pregunta en ellos, la súplica silenciosa para que ella confirmara lo que él ya sabía. Ella no habló, pero no desvió la mirada. Sintió que él finalmente encontró su voz, áspera e inestable. «Ada», dijo, y su nombre sonó extraño en su lengua, como algo precioso que nunca había aprendido a sostener. ¿Son ellas? Ella no quería darle el regalo de esa respuesta, pero las niñas estaban mirando, esperando a ver lo que ella diría. Así que asintió una vez, un gesto diminuto que pareció robarle la fuerza de las piernas. Él se agarró al respaldo del banco más cercano, como si lo necesitara para mantenerse en pie. Nadie habló. Las niñas se movieron inquietas, sin entender por qué el aire se había vuelto tan pesado. Ada pensó que se había preparado para todas las posibilidades, pero nunca había imaginado que vería lágrimas en los ojos de Jason. Cuando finalmente se derramaron, ella sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que no se había dado cuenta de que todavía estaba sosteniendo. No sabía si darse la vuelta o acercarse a él, así que no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó allí, con la mano apoyada protectoramente en la cabeza de la niña más cercana, mientras el hombre que una vez había jurado que no quería saber nada de ella luchaba por tragar el peso de lo que había dejado atrás. Por un momento, se sintió como si todo el centro comercial se hubiera quedado en silencio a su alrededor. Aunque Ada todavía podía escuchar el murmullo bajo de la gente haciendo pedidos en el mostrador de la panadería
y la música suave sonando en lo alto. Vio a Jason limpiarse los ojos con el dorso de la mano, en un gesto casi infantil en su incertidumbre. Nunca lo había visto tan despojado de certeza, tan deshecho por nada. Una parte de ella supo en el fondo que esta confrontación los había estado esperando a ambos desde el día en que él cerró la puerta a su vida. Él tomó una respiración temblorosa y se acercó, deteniéndose a solo unos metros de ella. Su voz era ronca cuando finalmente habló. «No lo sabía», dijo. «Ada, te juro que no lo sabía». Ella sintió que su mandíbula se tensaba mientras las palabras se asentaban entre ellos. No era una disculpa, en realidad. Era una explicación, una excusa disfrazada de arrepentimiento. Aún así, cuando miró su rostro, tan pálido e incrédulo, sintió que algo en su pecho se retorcía de una manera que deseaba que no lo hiciera. «No quisiste saberlo», dijo ella en voz baja, y aún ahora el recuerdo de esa noche se sentía tan vívido como si hubiera sucedido ayer. «Me dijiste que no existiera». Él bajó la mirada. Sus manos se flexionaron impotentes a sus lados. «Estaba equivocado», susurró. Dios, estaba tan equivocado. Las niñas se movieron a su lado, sus ojos curiosos pasando de su cara a la de él. Bella extendió la mano hacia ella y tiró suavemente. «¿Mamá está enojado?» Ada tragó, obligándose a acariciar el cabello de su hija. «No», dijo, aunque su voz temblaba. «Solo está sorprendido». Jason levantó la mirada hacia ella de nuevo, y por primera vez ella no vio arrogancia en ella, ninguna certeza de que tuviera razón, solo devastación. «¿Puedo...» Su voz se quebró y apretó los labios antes de intentarlo de nuevo. «¿Puedo hablar contigo a solas?» Cada instinto en su cuerpo le decía que se negara. Ella no le debía una audiencia, no después de todos estos años. Pero también sabía que había cosas que tendría que decir eventualmente, palabras que había ensayado en la oscuridad cuando las niñas estaban dormidas. Miró a las niñas que los observaban a ambos con ojos grandes y fijos. «Niñas», dijo suavemente, «¿les gustaría elegir un regalo? Estaré aquí mismo». Asintieron y se volvieron hacia la vitrina, presionando sus manos contra el cristal de nuevo. Ella esperó hasta estar segura de que estaban distraídas antes de enfrentar a Jason por completo. «Di lo que viniste a decir», le dijo. Él dio otro paso hacia adelante, y por un momento ella pensó que podría acercarse para tomar su mano. Pero se detuvo, dejando caer sus brazos a los lados. «Pensé que estaba protegiendo mi vida», dijo. «Pensé que si te dejaba entrar, si dejaba que algo de eso entrara, perdería todo por lo que había trabajado». «Lo hiciste», dijo ella, y su voz era tranquila pero firme. «Nos perdiste». Él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. «Lo veo ahora», dijo, su garganta trabajando mientras tragaba. «Lo veo todos los días. No espero que me perdones, Ada. Ni siquiera espero que me dejes acercarme. Pero tengo que intentarlo. No puedo simplemente pretender que ellas no existen, que tú no existes». Ella no supo cómo responder a eso. Una parte de ella quería gritar que él había perdido todo derecho a este momento el día que se dio la vuelta. Pero otra parte de ella, más pequeña, más triste, más vieja, reconoció que las niñas merecían la verdad sobre su origen. Merecían más que el silencio y la amargura. «No voy a ponértelo fácil», dijo por fin. «No puedes venir aquí y ser padre porque te conviene. Ellas no te conocen, no te deben nada». Sus hombros se hundieron. «Lo sé», dijo de nuevo, y ella casi creyó que lo sabía. «No te estoy pidiendo que finjas. Solo te estoy pidiendo que me dejes estar aquí, que me dejes intentarlo.
Ella sintió la garganta tensa, mientras lo miraba allí parado con lágrimas, aún secándose en su rostro. Deseaba poder odiarlo lo suficiente como para negarse rotundamente. Pero había pasado demasiado tiempo criando a 3 niñas pequeñas que llevaban sus ojos como para fingir que él no importaba. Antes de que pudiera responder, Lily llamó, su voz brillante y ajena. «Mamá, ¿podemos tomar cupcakes?» Ada se apartó de Jason, obligándose a sonreír a su hija. «Sí», dijo, su voz más suave de lo que se sentía. «Escojan los que quieran». Ella no miró a Jason de nuevo, mientras ayudaba a las niñas a elegir sus golosinas. Pero mientras le pagaba al cajero, sintió su presencia detrás de ella, paciente y tentativo. Y supo que este era solo el comienzo de algo que todos tendrían que enfrentar. Pero cuando se giró para ver que todavía estaba allí parado, esperando incluso después de que ella pagó los cupcakes y reunió a las niñas a su alrededor, sintió una sacudida de incertidumbre que no le era familiar. Él no se estaba yendo. No estaba tratando de reclamar algo como si el pasado no hubiera sucedido. Simplemente parecía perdido de una manera que ella no sabía cómo conciliar con el hombre que recordaba. Tomó una respiración profunda y cambió la bolsa de papel con los pasteles en sus brazos. Las niñas rodearon sus piernas, mirando a Jason con ojos grandes que reflejaban los suyos. «Voy a llevarlas a casa», dijo ella, su voz plana porque no confiaba en sí misma para dejar entrar cualquier suavidad. Pero él asintió, tragando con fuerza, y se puso a su paso mientras ella guiaba a las niñas fuera del centro comercial hacia la brillante tarde. La calle estaba ocupada con compradores de fin de semana y niños llevando globos, el aire oliendo a pavimento caliente y café tostado de la cafetería de la esquina. Las niñas charlaban entre sí sobre los cupcakes, quién se llevaría cuál, si guardarían algo para mañana. Ada se aferró a la normalidad de sus voces, porque era lo único que la mantenía estable. A su lado, «No sé cómo empezar», dijo él, su voz baja, casi asustada. «Pensé en este momento tantas veces, y nada de lo que practiqué en mi cabeza se siente suficiente». Ada mantuvo su mirada en la acera. «Nada de lo que digas será suficiente», dijo sin malicia. «Eso no significa que no debas decirlo de todos modos». Él asintió lentamente, sus manos flexionándose a sus costados. «Cuando las vi, lo supe. Supe que había cometido el error más grande de mi vida. Pensé que alejarte me protegería de convertirme en alguien que no sabía cómo ser». Ella dejó de caminar entonces porque no podía fingir que no estaba escuchando. Las niñas corrieron un poco por delante, persiguiendo un trozo de papel que revoloteaba por la acera. Ella se giró para enfrentarlo por completo. «Alguien que no sabías cómo ser», repitió suavemente. «Un padre». Él se estremeció ante la palabra, y ella se dio cuenta de que él nunca la había dicho en voz alta. Levantó la mirada hacia la de ella, y ella vio la vergüenza allí, más profunda que cualquier orgullo al que se había aferrado una vez. «Sí», susurró. «Tenía miedo, y pensé que si me permitía preocuparme, fracasaría en ello. Así que fingí que no importaba, que tú no importabas». Por un momento ella no pudo hablar. Estaba de vuelta en esa cocina, su mano en su vientre, oyéndole decir, «No quiero saber nada de ti». Sintió de nuevo lo pequeña que se había vuelto en ese instante, pero también sintió algo más, un cansado y reacio alivio de que él finalmente lo estuviera diciendo. «Estabas equivocado», dijo ella, su voz firme de una manera que no había esperado. «Sobre todo». Él asintió una vez. «Lo sé». Su mirada se dirigió a las niñas mientras volvían hacia ellos, riéndose por el trozo de papel que encontraron. «No puedo pedirte que me perdones», dijo.
No estoy aquí para exigir nada. Solo quiero... Ella sintió el dolor de todo lo que habían perdido, pero por primera vez también sintió un hilo frágil de algo más, algo casi como esperanza. Ella se volvió hacia él y dijo lo único que pudo manejar. Y luego, juntos, sin otra palabra, caminaron el resto del camino por la estrecha calle. Cuando llegaron a su edificio, las niñas corrieron escaleras arriba, discutiendo sobre quién sostendría la puerta. Ada hizo una pausa antes de seguirlas adentro. Miró hacia Jason y se encontró con sus ojos, viendo por primera vez que se veía tan asustado como ella. «Un día no arregla nada», dijo en voz baja. «Lo sé», dijo él, su voz quebrándose. «Pero tengo que empezar por alguna parte». Ella asintió. Luego se dio la vuelta y entró en el edificio, sin mirar atrás. Y aunque no se había decidido nada, aunque nada se había sanado, sintió que algo se movía dentro de ella. No era perdón, pero era el comienzo de algo que había pensado que se había ido para siempre. Un comienzo. Jason regresó a la mañana siguiente porque no sabía qué más hacer. Había pasado la noche en una habitación de hotel que se sentía demasiado grande y demasiado estéril, mirando al techo y tratando de conciliar la imagen de Ada, parada allí con sus hijas a su lado, con la versión de su vida que siempre había insistido en que estaba completa. No había dormido más de unas pocas horas, y cuando amaneció, se encontró parado en la acera frente a su edificio, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, preguntándose si ella siquiera abriría la puerta. Cuando lo hizo, se veía cautelosa, pero no sorprendida, como si una parte de ella hubiera sabido que él no podría mantenerse alejado. Las niñas se amontonaron detrás de ella, todavía en pijama, su pelo pegado en suaves mechones dorados. Lo miraron alrededor de sus piernas, con los ojos muy abiertos y solemnes, y algo en su pecho se apretó tan fuerte que casi tuvo que desviar la mirada. Ada no lo invitó a entrar al principio. Se quedó en el umbral, con una mano apoyada contra el marco, como si necesitara sostenerse. Él no podía culparla. Él había sido quien había despojado cualquier base que pudieran haber construido juntos, y habría sido más fácil para ella cerrar la puerta de golpe y fingir que nunca lo había visto de nuevo. Se lo habría merecido. Pero en su lugar, tomó una respiración larga, y después de un momento retrocedió lo suficiente para permitirle cruzar el umbral. Él se movió lentamente, con cuidado de no hacer suposiciones sobre dónde pertenecía. El Aponot en el apartamento era pequeño, cálido con los olores a café y el dulzor suave del jarabe. Había 3 pequeñas mochilas, alineadas ordenadamente junto a la puerta, cada una con un nombre cosido en hilo brillante. Él las leyó una por una: Lily, Cameron, Bella, y sintió otra grieta abrirse en el caparazón que había pasado años construyendo alrededor de su corazón. Las niñas lo observaron con silenciosa fascinación mientras se quitaba el abrigo y se arrodillaba para estar más cerca de su altura. No intentó tocarlas. No estaba seguro de tener el derecho. Simplemente miró a cada una de ellas por turno, memorizando cada detalle que se había perdido. Lily fue la primera en hablar, su voz suave pero segura. ¿Vas a volver mañana también?, preguntó, como si esta fuera la pregunta más natural del mundo. Jason tragó con fuerza y asintió. «Si tu mamá dice que está bien», logró decir. Ada no respondió de inmediato. Pasó junto a ellos hacia la cocina, sus hombros tensos, y él supo que ella estaba escuchando cada palabra. Él la siguió lentamente, deteniéndose en el umbral,
mientras ella llenaba 3 tazas con jugo. Ella no levantó la vista, pero su voz era tranquila cuando finalmente habló. «Ellas no saben cómo sentirse acerca de ti todavía», dijo. «Y yo tampoco. No espero que lo hagas», dijo él en voz baja. «No estoy aquí porque quiera sentirme mejor conmigo mismo. Estoy aquí porque son mis hijas y porque ya no puedo fingir que no lo son». Durante un largo momento, ella simplemente se quedó allí parada, con la mano apoyada en el mostrador. Luego, se giró para enfrentarlo, sus ojos cansados pero claros. «Si lo dices en serio, tendrás que mostrárselo. No solo hoy. No solo cuando sea conveniente». «Lo sé», dijo él. «Estoy listo». «¿Lo estás?», preguntó ella, su mirada buscando en su rostro cualquier señal del hombre que se había marchado. Él no desvió la mirada. «Sí», susurró, porque era la única verdad que le quedaba. Ella lo estudió un momento más. Luego asintió una vez, un pequeño movimiento que se sintió como una puerta abriéndose. Llamó a las niñas, y ellas vinieron corriendo, empujándose por lugares en la pequeña mesa. Él ayudó a Jason. Cuando terminó el desayuno, Lily deslizó su mano en la de él, sin dudar, y Cameron se subió a su regazo con una sonrisa tímida. Bella se quedó cerca de la rodilla de Ada, estudiándolo con ojos cautelosos. Él sabía que Ada no dijo mucho mientras recogía la mesa, pero cuando pasó junto a él con un plato vacío, se detuvo justo el tiempo suficiente para encontrarse con su mirada. «Puedes volver mañana», dijo, su voz muy tranquila. Él asintió, incapaz de encontrar palabras que se sintieran lo suficientemente grandes. Más tarde, cuando se fue, se dio la vuelta en la acera y vio a las 3 niñas apretadas contra la ventana, observándolo irse. Por primera vez en años, sintió algo cercano a la paz, porque incluso si nada más era seguro, sabía que volvería. Jason regresó todas las mañanas durante la semana siguiente. Llegaba antes de que las niñas se vistieran y se quedaba hasta que terminaban sus cuentos antes de dormir. No venía con regalos caros o grandes gestos, porque sabía que nada de lo que comprara podría llenar los años que se había perdido. En su lugar, aprendió los detalles más pequeños de sus días. Aprendió que cada mañana se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo y dejaba que le entregaran muñecas y crayones y trozos de papel de construcción, hasta que los bordes de su inmaculado traje estaban manchados con pegamento y huellas dactilares. A él no le importaba. Nunca les dijo a las niñas que no debería estar allí, pero ella tampoco se suavizó. No al principio. Era educada, tranquila. Su voz firme incluso cuando sus ojos se veían agotados. A veces preguntaba sobre su trabajo en el tono cuidadoso de una mujer que intentaba mantener su distancia. Otras veces no decía nada en absoluto. Él nunca la presionó. Sabía que solo estaba comenzando a demostrar que podía ser diferente. Una tarde, después de que las niñas insistieran en que leyera 3 libros seguidos, él dejó el último y miró alrededor de la sala de estar. Las paredes estaban cubiertas con sus dibujos y fotos de cumpleaños que él no había estado allí para ver. Pensó en todas las noches que ella debió haberse sentado en esta misma silla, acunando a una niña con fiebre o calmando pesadillas sin nadie a quien recurrir. La culpa presionó tan fuerte en su pecho que casi no podía respirar. Ada pasó junto a él de camino a la cocina, y él no pudo evitar hablar. «Tuviste razón al irte», dijo, su voz áspera. Ella se detuvo pero no se dio la vuelta. Él tragó con fuerza, mirando sus manos. Cuando ella finalmente se giró para mirarlo, sus ojos brillaban.
No quería hacerlo sola, dijo en voz baja. Simplemente no tuve elección. Él sintió que algo se fracturaba en su pecho. Se levantó y caminó hacia donde ella estaba junto al mostrador. No intentó tocarla. Solo se encontró con su mirada y le permitió ver todo el arrepentimiento que llevaba. «Estoy aquí ahora», dijo. Finalmente, ella asintió como si hubiera llegado a alguna conclusión privada. «Entonces quédate aquí», dijo, «y no hagas que paguen por tu duda otra vez». «No lo haré», dijo él sin dudar. Cuando se fue esa noche, las niñas ya estaban dormidas. Hizo una pausa en su puerta, estudiando las 3 pequeñas formas acurrucadas bajo mantas a juego en la penumbra. Pero también sabía que nunca dejaría de intentar convertirse en el tipo de padre que ellas merecían. En el rellano, Ada se acercó para pararse a su lado. Por primera vez, ella no mantuvo su distancia. Apoyó su mano suavemente en el marco de la puerta. Ella asintió una vez, y aunque no sonrió, algo en su expresión finalmente había cambiado. Él entendió que la confianza no vendría de golpe, que el perdón tal vez nunca llegaría por completo, pero también entendió que este era el primer momento en que ambos estaban del mismo lado del pasado, y eso fue suficiente para mantenerlo en marcha. Al salir al aire nocturno, sintió el hilo más pequeño de esperanza serpenteando a través de todo el arrepentimiento y el anhelo. Algo frágil, pero innegable. Volvería al amanecer y al día siguiente y al día después, por todo el tiempo que fuera necesario para mostrarles a todos ellos que nunca iba a desaparecer de nuevo. Creo que es honesto acerca de cuánto daño causó Jason al abandonar a Ada y las niñas, y nunca intenta convertir su arrepentimiento en algo heroico. Lo que hace que el final sea significativo es que él no espera el perdón como recompensa por regresar. Sabe que tiene que ganarse la confianza con acciones pequeñas y consistentes a lo largo del tiempo. Aprecio que Ada no se apresure a perdonarlo. Su aceptación cautelosa se siente real. Ella le permite acercarse, pero establece límites claros para proteger a sus hijos y a sí misma. Ese límite termina con un entendimiento. Reconstruir la confianza es lento y a veces doloroso, pero puede comenzar si tienes la humildad de admitir que estabas equivocado. Al final, no se trata de un hombre que se redime con un gran gesto. Se trata de un hombre que finalmente elige quedarse, estar presente y asumir la responsabilidad. Esa es una especie de redención más tranquila y una que se siente mucho más verdadera.